Atención Luis, buenas noches, porque es información exclusiva de lo que va a pasar el próximo jueves en la capilla. Fíjate el lugar de reunión que va a haber en la cárcel de Devoto. Recordemos que la cárcel de Devoto representa al sistema penitenciario federal. Allí asistirán los internos, pero no todos los internos, que parte están todavía amotinados en el penal, sino los que lo representan. Y los 5 jueces de ejecución. ¿Son todos? Sí, Luis. Todos los jueces de ejecución, los que controlan la condena de quienes están en el sistema penitenciario federal, deberán estar en esa reunión del próximo jueves y ahí se va a revisar, este es el día de, Luis, para las cárceles nacionales, te diría, se va a revisar el pedido de los internos. Recordemos que de los 1.600 que hay en Devoto hay 500 que quieren salir en libertad, así que habrá que estar muy atento. Te cuento lo último. A ver, de los 44.000 que hay en el sistema penitenciario bonaerense, que vos estabas contando recién, 12.700 están en el sistema penitenciario federal. Son 85.000 en total los presos en la Argentina, pero atención, que las cárceles tienen motines. Por ejemplo, una cárcel en Mendoza fue tomada, así que lo que pasa el jueves en Devoto es muy importante. Bueno, están negociando con los presos y muchos especialistas dicen, no se puede negociar con los presos. Yo quiero que me pongas un videíto de los Barra Brava pidiendo la liberación de los presos. Después voy a Silvina y preguntarle a ver si hay que negociar con los presos. Y después voy de nuevo a Florencia Arieto. Video, vamos. Muchachos están privados de su libertad. Queremos decirles que la hinchada de Boca, el jugador número 12, por el intermedio mío, los apoya por el tema de la huelga de hambre pacífica que están haciendo. Y nada, darle fuerza y que estamos con ustedes. La salud es un derecho y en las cárceles también. La salud es un derecho y en las cárceles también. Hola, soy Pepe Basualdo y quiero decirle que la salud es para todos, pero también los que están en la cárcel, incluyámoslos. Abrazo y cuídense. La salud es un derecho, en las cárceles también, no nos olvidemos de los compañeros. ¡Ayúdenos! Hay personas de tercera edad, estamos aislados, por favor, ayúdenos. Todavía tiene un discurso reivindicativo, ¿viste? Rafael Liceo, paremos un montón. No nos tomen por estúpidos, se lo pedimos por favor. No nos tomen por estúpidos. En segundos, en minutos, vamos a hablar con Paolo Menghini, ¿no? Familiar de una víctima, también de la violencia por corrupción. Yo diría de la violencia por corrupción. Yo la tragedia de Once no la llamo tragedia de Once, la llamo masacre de Once. Enseguida vamos a hablar con él. Les recuerdo que también Guadalupe Vázquez nos va a presentar inmediatamente, en cuanto nos ordenemos un poco, lo que ganan los jueces en todo el país, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Los sueldos, en el medio de todo lo que estamos discutiendo sobre la justicia y los presos, hay unos sueldos muy interesantes. Martín Tetaz nos va a hablar del corralito que no fue. Yo estoy intrigado con eso. Y con Federico vamos a compartir ahora un poco la conclusión de todo esto. Silvina, haceme entender, ¿hay que negociar con los presos amotinados? No, bueno, claramente no. A ver, yo lo que creo es que estamos viviendo un tiempo, desde hace, vuelvo a insistir, desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, donde existen los derechos de las personas detenidas, pero no existen los derechos de las víctimas, ¿no? Parecería que en la Argentina hay un grupo de personas que somos el resto de los ciudadanos que trabajamos y que no cometemos delitos, que no tenemos ningún derecho, y aquellas personas que han delinquido, bueno, obviamente hay que resguardarlo y tener en cuenta lo que es la salud. Pero te vuelvo a insistir, no hay un plan por parte del gobierno en cómo hacen el resto de los sectores para decidir, bueno, a ver, ¿cuánto es el plantel dentro de las distintas cárceles que están en condiciones de salir con estos criterios que ha dado la Cámara de Casación? ¿Cuáles son los distintos detenidos que pueden llegar a tener tobillera electrónica? ¿Cómo voy a mejorar los hospitales o lo que tiene que ver con la salud dentro de las cárceles? Y un dato no menor, a no confundir lo que sucede en Devoto, dentro de Casación, Cámara de Casación Federal, los lineamientos que ha dado, con lo que sucede en Provincia de Buenos Aires. Son dos cosas totalmente diferentes. A nivel nacional o a nivel federal se ha dado lineamientos que tienen que ver similares a lo que ocurre en el resto del mundo. Ahora, el gobierno parecería más interesado en dejar salir determinados presos que están en la Provincia de Buenos Aires, sí, escondiéndolos en el medio de todo esto. Les tengo que pedir una conclusión a ambas. Florencia Arieto, por favor.
Primero que sí, como conclusión decirte que la mayoría de los jueces de la República Argentina están en contra de esta medida, siendo muy presionado por los poderes superiores, en este caso la casación. O sea, que eso hay que decirlo, y dentro de la casación de la Nación, la casación federal, que recién hacía, ahí recién hablaba la doctora Martínez, la mayoría de los jueces no están de acuerdo. Eso es importante decirlo porque no todos los jueces en Argentina son Violini. Violini nunca debía haber sido juez, porque fue una persona que nunca tuvo aptitud para hacerlo y por rosca política del PJ en la provincia logró serlo. De esos hay muchísimos en provincia de Buenos Aires. Pero esto, quiero decir, que están las organizaciones de familiares organizadas y van a ir fuerte, y estamos todos quienes creemos que la República está por sobre todos nosotros ayudando, y que hay muchos jueces que necesitan también que le pongamos el hombro porque en silencio están resistiendo este embate. Gracias, Florencia. Una línea, por favor, Silvina. Tiene que ver esto que está sucediendo con el operativo Impunidad que ha comenzado el gobierno de Alberto Fernández desde el 10 de diciembre, y no incluye solamente librar a los presos, sino también que las causas de corrupción terminen en la nada, y lamentablemente va avanzando bastante ese sentido. Gracias, Silvina. Paolo Menghini, buenas noches. Gracias por atendernos. Es muy importante para nosotros. Siempre es importante hablar con vos, pero en un día como hoy, más importante todavía, Paolo. Antes de empezar a conversar con vos, quisiera que Federico me hagas de esta parte del programa una conclusión sobre lo que estamos hablando. Mira, Luis, yo te decía al principio, me preguntaba por el sentido de esta suelta de presos que en apariencia no tienen ni pies ni cabeza. Y fíjate lo interesante que son estas mesas de discusión, que efectivamente, con tu reflexión, con la de Florencia Arieto, esto empieza a tomar forma, y una forma muy preocupante, porque efectivamente esto apunta a construir un relato, apunta a construir una base electoral, pero sobre todo, esto que decía Florencia Arieto, de crear fuerzas de choque, de crear colectivos como en Venezuela. Y esto sí es muy preocupante, pero ¿sabes por qué es sumamente preocupante? Porque acá sí entran en colisión lo que uno suponía que era el proyecto de Cristina y el proyecto de Alberto. Yo de verdad no creo que a Alberto le haga gracia esto. De verdad no lo creo. Bueno, esperemos, pero que si no, digo, yo no soy quien para asusar a nadie, pero si no le hace gracia, tiene que ser muy claro en esto. Con esto no, o sea, no podés estar con Dios y con el diablo. Con esto no podés jugar, no se puede jugar con esto. No, esto es lo que a mí efectivamente me preocupa, porque yo no suponía que iba a avanzar tanto Alberto en un proyecto tan populista. Vos fijate que a partir del coronavirus, el mundo se está pareciendo al lugar de donde se salió, a China. No hay parlamento, no funcionan senadores, no funcionan los diputados, no hay justicia. Esto de verdad empieza a tomar una forma muy extraña y muy preocupante. Bueno, Pablo Menghini, primera pregunta. ¿Cómo se siente un familiar, el papá de Lucas, cuando el secretario de Derechos Humanos dice: che, Jaime tiene que salir porque no se siente muy bien y con esto del coronavirus tiene que ir a su casa de Carlos Paz a pasar la detención? Buenas noches, antes que nada. Bueno, realmente muy mal. Nos sentimos muy mal porque, bueno, realmente el hecho de que el secretario de Derechos Humanos esté pidiendo, como amicus curiae, o sea, amigo del tribunal, la liberación de un condenado por la masacre de Once, obviamente que a nosotros nos causó un rechazo muy, muy grande, sobre todo porque el secretario de Derechos Humanos no tenía la obligación de aceptar el pedido de la defensa de Jaime para apoyar su pedido de prisión domiciliaria ante la Cámara de Casación. Es una decisión que tomó Pietragala, o de manera individual o por sugerencia de alguien, olvidándose, bueno, que los derechos humanos son de todos, que existe una ley de víctimas que necesita y que obliga a los jueces a noticiar ante cualquier movimiento de la causa. Pietragala obviamente se olvidó de todos nuestros derechos si se centró solamente en los supuestos derechos de Jaime. La Cámara de Casación fue muy concreta cuando rechazó el pedido de prisión domiciliaria. Sobre todo, Pietragala decía, estamos llevando al país a una posible sanción por el maltrato que se le puede dar a un preso como Ricardo Jaime. Claro, bueno, ¿qué le contesta la casación? La casación le contesta, la obligación que tiene el país es condenar a los
a quienes generan corrupción y a quienes generan daños a partir de la corrupción como uno de los males endémicos del continente y del mundo. Entonces, mal puede este tribunal otorgar la prisión domiciliaria porque eso sí generaría un daño a la nación. Además de, bueno, obviamente que Ricardo Jaime no tiene ninguna patología demostrada que le permita la prisión domiciliaria. La casación entró en absolutos detalles sobre cómo adentro del servicio penitenciario se pueden cuidar todas las dolencias que tiene Ricardo Jaime y que no tenía ningún tipo de cuadro que ameritase la prisión domiciliaria. Pablo, cuando volvamos de una brevísima pausa de segundos, te quiero preguntar cuál es tu mirada sobre la detención domiciliaria de Julio De Vido, que viste que casi fue festejada, yo no hablé antes como, pero fue festejada como una especie de derecho humano, y otras situaciones que rodean a la causa y que parecen algo preocupantes, ¿no? Como yo me imagino, como papá, bueno, te lo voy a preguntar cuando vuelvas. Dale. Telecom nunca nos imaginamos que estar conectados